Giants y Eremita, dos productos audiovisuales de Andrés Felipe Hermida que hoy serán protagonistas en Expresión Visual. Bienvenidos. Hoy me acompaña en el programa Andrés Felipe Hermida, el realizador audiovisual, próximo cineasta, y está hoy para presentarnos dos productos audiovisuales maravillosos. Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Andrés, a mí me encantaría que empezáramos hablando un poco de ti antes de hablar de esos dos productos audiovisuales de Giants y Eremita, y que nos cuentes en qué momento nace de alguna forma esa pasión por el cine. Claro. Me imagino que de pronto, desde muy pequeño, siempre tenía esa fascinación por ver imágenes que se movían y jugaba con mis juguetes y decía, tengo que contar historias, tengo que buscar formas de contar historias. Y entonces, después de quedarme tanto tiempo viendo películas, dije, definitivamente tengo que hacer eso. ¿Y se van tomando de pronto algunas referencias audiovisuales o también literarias para ir de alguna forma formando esa cabeza y esas historias? Claro, ahí uno empieza leyendo y viene todo lo que es pues nuestro patrimonio cultural del realismo mágico y empiezo a ver todos estos grandes artistas, todos estos cineastas como Woody Allen y Charles Chaplin, y entonces todo el tiempo uno empieza a ir agarrando ideas. Bueno, ¿y cómo se va formando de alguna manera un estilo, digamos, como director, como cineasta? Porque a pesar de, como lo mencionaba, apenas vas a emprender una formación como cineasta en la universidad próximamente, ya has venido realizando otros trabajos y uno sabe qué es lo que quiere, si le gusta este tipo de género, si le gusta de alguna forma ciertas figuras narrativas. ¿Cómo se va formando eso? Yo consideraría que la manera en la que uno puede desarrollar un estilo es cuando uno empieza a encontrar cosas que se vuelven personales para uno mismo. Entonces, cuando uno empieza a coger todas estas ideas a través de introspección, uno puede empezar a decir, ok, este soy yo y esta es la clase de cosas que quiero decir. Entonces, con el tiempo, lentamente, uno se va creando. Bueno, y en el momento ya de sentarse a escribir, ¿se empieza desde cero o ya hay ideas que se tienen por ahí un poquito guardadas, o la inspiración de la historia que se escuchó por allí, o la inspiración del libro o de la película? ¿Cómo arranca, Andrés, ese proceso? Yo diría que es una mezcla de muchas cosas. Hay veces en las que uno tiene que sentarse y decir, estoy tan vacío de ideas que aquí es donde puedo arrancar. Cuando uno no tiene nada, uno tiene que decir, ok, esto es lo primero que se me viene a la mente, y empiezo a crear y empiezo a coger ideas del pasado y empiezo a ver películas o empiezo a leer historias y empiezo a decir, esto es interesante, de pronto lo podría decir de esta otra manera. Bueno, y con lo que ya has realizado, de pronto, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque a veces hay unos que dicen, no, yo estaba, no sé, haciendo tal cosa y tengo que tener una libreta ahí en la mano porque de pronto esa idea se me va, no recuerdo, y sirve después para seguir escribiendo un guión. Sí. ¿Ha pasado? Sí, definitivamente. Hay veces que uno se le ocurre una idea y uno puede estar como comiendo con alguien o puede estar en un viaje y uno dice, tengo que escribir esto, entonces inmediatamente uno, así sea, sacar el celular para escribirlo, porque si uno solamente lo deja allí en la cabeza, entonces uno va a estar pensándolo y pensándolo y pensándolo hasta que de repente desaparece. Bueno, y dentro de los trabajos que ya tienen realizados, supongo que hay unos que son de parte académica y unos personales. ¿Qué tanto cambia de pronto el proceso ahí, tanto de escritura y de producción, cuando se tienen de alguna forma unos parámetros que seguir y otros de pronto un poquito más de libertad? Es un poco complicado, porque, por ejemplo, el corto de Eremita empezó como un proyecto personal que quería desarrollar con un amigo. Nos dijimos a nosotros mismos, tenemos que crear un cortometraje porque ha pasado un tiempo desde lo último que hemos hecho. Entonces dijimos, ok, y decidimos desarrollar este cortometraje de 10 minutos. Después llego al momento en el que tengo que hacer las aplicaciones para las universidades y muchas me piden, ok, tienes que hacer esto mismo, pero de 2 minutos. Entonces yo digo, de acuerdo. Veo cómo cojo esta historia de 10 minutos y cómo puedo desarrollar otra historia en 2 minutos. Y no solo eso, sino que después uno piensa, también tienes estos parámetros,
y yo digo, los parámetros pueden ser muy útiles porque los puedes utilizar perfectamente como una estructura. Pero cuando tú tienes la completa libertad de hacer lo que quieras, es cuando las cosas pueden salir tanto bien como mal. Bueno, entonces hablemos ahorita sí porque la gente va a ir viendo un poquito de lo que son estos dos cortometrajes. ¿Qué es Eremita? Eremita en sí viene de lo que es ser un ermitaño. Muchas veces también uno puede considerarse a sí mismo un ermitaño, entonces yo dije, ¿cómo yo puedo crear algo en el que uno se pueda sentir identificado, ¿no? Y no estoy diciendo que me identifico perfectamente como un ermitaño, me refiero a que hay veces que uno puede sentirse como un ermitaño en cualquier aspecto de la vida y por eso decidí crear esta historia. Y también tuve una inspiración de ciertos artistas y dije, ¿qué tal si nosotros de cierta manera podemos estar atrapados en una habitación de papel, en una habitación completamente sintética y qué podemos hacer nosotros para escapar de ese lugar? No, y esa habitación de papel supongo que es como la exteriorización de lo que está sintiendo ese personaje. Sí, sí, puede ser eso y es más como el sentirse atrapado de una manera en algo que uno puede no estar dándose cuenta que puede ser algo muy normal o muy invisible en nuestras vidas y que no estemos dándonos cuenta de eso. Bueno, ahí vamos a encontrar un personaje que no hay diálogos además. Son dos cosas de alguna forma que también se pueden asumir como un reto para una historia. Puede ser, o de pronto algunos dicen, no, con un personaje es más fácil, sin diálogos también puedo narrar sencillamente, o si se asume como una responsabilidad adicional, un reto adicional cuando un producto audiovisual no lleva diálogo. Pues eso también puede variar. En este caso se nos hizo un poco hasta más sencillo, porque aunque claro que desde el principio dijimos queremos hacer un solo personaje que no tenga diálogo, ¿cómo podemos desarrollar una historia a través de esto, ¿no? Entonces nosotros vamos pensando, ok, ¿qué tal si tal y tal y tal cosa? Y de ahí vamos creando una narrativa. Y cuando menos nos damos cuenta, estas cosas que de pronto íbamos a utilizar o de pronto no, se vuelven completamente inservibles y las podemos tanto utilizar como no. Y se vuelve más como un recurso narrativo en vez de una obligación.
hablemos ahorita de la transformación de los personajes, porque sea una historia larga o corta, a medida que van pasando esos segundos o esos minutos, va atravesando por cierta, de alguna forma, situación emocional o diferentes acciones que al final vemos ya a otro, y este es el caso también de Eremita. Sí, sí, ahí él tiene que darse cuenta qué clase de vida está viviendo, cómo la está viviendo y qué puede hacer para cambiar esto. Entonces, todas esas son las preguntas que me parecían fundamental que el personaje se dé cuenta que son parte de su vida. Bueno, ahorita que empezamos a hablar de este corto, decía algo muy importante que es para aplicar a la universidad. ¿Cómo se armó ese grupo de compañeros que iban a tener la responsabilidad de acompañarte realizando este cortometraje? Porque bueno, no era el personal que de pronto por ahí no salía bien y lo olvidamos, o tenemos mucho tiempo de seguirle puliendo, sino que definitivamente tenías que estar rodeado de un equipo que diera la talla. Sí, sí. Ahí yo dije, ok, porque muchas veces me ha gustado trabajar con equipos más pequeños porque uno siente que tiene más personal, un control sobre la situación y uno puede dar normas un poco más sencillas. Pero cuando uno tiene un equipo de trabajo que están dispuestos a hacer lo que uno dice, sin importar que uno esté loco, uno puede sacar lo mejor de cada persona. Y cuando uno encuentra personas que realmente estén interesadas y sean pasionales de ayudarte y estén interesadas en todo el proceso creativo y todo el proceso de grabar, es cuando uno no solamente se divierte más, sino que también crea pues, las mejores amistades. Bueno, ahí también se va formando de alguna manera como ese estilo de director, porque hay unos que dicen, yo llegué, ya tengo lo que quiero en mi cabeza y los demás vienen a obedecer. ¿Cómo es, Andrés? Yo creo que me gusta más escuchar las ideas de las personas, ver cómo cada uno puede tener algo para aportar a la historia o a la cinematografía o a todos los diferentes departamentos. Hay veces que uno tiene una idea en la cabeza y cuando uno va a la práctica termina siendo algo completamente diferente. Y eso está bien, porque eso es realmente la progresión del arte, es ver que las cosas pueden cambiar y pueden cambiar para bien. No, y como dicen muchos, el guión es una base, pero puede que en esa misma producción, en ese mismo rodaje termina el guión en la basura y se terminó construyendo otro. Sí. O en la misma edición que dicen que es la segunda escritura. Bueno, ahorita hablando de edición y de toda esa transformación que tuvo que tener esta historia, ¿qué tanto cambió de esa que era de 10 minutos a la de 2? Bastante, la verdad. Hay cosas que nunca estaban planeadas ser parte de la historia y de alguna forma fueron útiles para la narrativa. Y también habían muchos momentos donde estaba el personaje desesperándose o el personaje descubriendo más cosas de su vida y muchas de estas cosas tuvieron que ser cortadas, no solo por el tiempo de que necesitaba ser de 2 minutos, sino porque se encontró otra forma de contar esta historia. Y hay veces que a uno le duele demasiado porque dice, este plano está muy bello, esta secuencia, qué bonita, pero después uno tiene que ser completamente despiadado en el momento de cortar. Bueno, eso lo tenía acá como para hablar de los dos, pero ahora que lo mencionas, toca a veces hacer ese duelo y decir, bueno, quedó precioso eso, pero tocó echarlo a la basura, olvidarse y seguramente no va a servir para nada nunca. Sí, sí, es lo que más duele, porque hay momentos en los que uno se siente tan enamorado de una parte y tan despiadado sobre la otra, pero es la otra la que funciona. Entonces son cosas que a uno casi que le rompen el corazón, pero que son necesarias. Bueno, ¿y qué tiene que tener la música o esa parte, digamos, tan fundamental para que sea seleccionada para determinada historia? O sea, ¿qué aspectos o qué características se van buscando? Y además, hablando ahorita de Eremita, que lo mencionamos, no tiene diálogos y la música va hablando por el mismo personaje, va dando ese ritmo. Sí, hay muchas veces que uno necesita tener amigos músicos porque si no es muy difícil encontrarle la tonalidad a las escenas. Pero lo más importante es estar consciente del sentimiento, de la emoción del momento, de qué es lo que estoy mostrando y cómo la música puede ser parte de esto. No que uno acapare al otro, sino que ambos
sean una herramienta para que fluya todo a la misma vez. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita de Giants porque se nos va acabando el tiempo y la idea es darle protagonismo a los dos. ¿Cómo va surgiendo este? ¿También hace parte como de un proyecto académico o no? De hecho, cuando yo hice el otro, cuando hice Eremita y llegué a que tuviera los 2 minutos, dije, ¿qué tal si hago otra cosa completamente diferente? Y entonces llegué, llamé a una prima pequeña y le dije, oh, ¿tú quieres hacer esto? Y sí, claro. Y entonces empezamos lo empiezo a grabar ella y es una niña tan chiquita que uno tiene que tener en cuenta, es una niña pequeña, en cualquier momento puede estar cansada, puede decir, ya no quiero hacer esto. Entonces, la manera en la que tuve que desarrollar esto fue haciéndolo como un juego y diciéndole, ok, cada vez que vayamos grabando esto, te voy recompensando con dulces y vayamos siempre haciendo las partes más difíciles e importantes primero para que a medida que ella se vaya cansando, ya toquen hacer cosas más sencillas. ¡Siena, a comer! ¡Siena, a comer! ¡Siena, a comer! Cariño, aquí estoy. Siena, por fin llegaste, vamos. Siena. Mi amor, Siena, vamos a comer. Vamos. Hablemos de ese, como que de ese imaginario que tiene este personaje que nos lo va transmitiendo y también es un poco como onírico, ¿no? Sí, pues la idea original era decir, cuando uno es pequeño, uno, ¿qué le puede tener miedo? Y es realmente lo único que a uno le puede tener miedo es a las propias ideas de uno. Entonces, ¿cómo se debe sentir esta niña que está en este ambiente de gigantes y ella está tratando de ver cómo puede escapar de todo esto? ¿Cuánto duró, digamos, todo ese proceso? Porque una cosa es la preparación, la escritura, también el trabajo con la niña que tiene que ser más rápido, pero ya venir a acomodar y lo que hablábamos ahorita toma su tiempo de decir, bueno, ya vamos a finalizar. De hecho, es curioso porque con Eremita me demoré casi que un semestre planeando el guión y cogiendo al actor y diseñando toda la habitación. Incluso con la otra no hubo guión. De hecho, fue una idea que se me vino la noche anterior. ¿Qué tal si mañana grabo un cortometraje sobre una niña y cuando y empiezo y la llamo inmediatamente? Mañana puedes, sí, claro. Y entonces empieza y al día siguiente empiezo a grabar algo de lo cual no estoy seguro qué va a terminar siendo. Y después veo el proyecto final y digo, interesante. Funciona. Funciona. ¿Por qué en blanco y negro? Yo creo que
en sí estaba haciendo muchas pruebas con la pantalla verde. Entonces eso fue más como un tema de cómo puedo hacer que la luz cambie o pueda tener una distinción a la escenografía que no se note mucho. Entonces yo estaba pensando, de pronto podría hacerlo de tal forma en la que no solamente te dé una esencia de algo más original, o pues no original, sino algo más, más antiguo, y a la misma vez que me ayude en todos los aspectos técnicos que aún no he perfeccionado. Claro, y era lo que hablábamos ahorita, de alguna forma el poder hacer y prepararse para eso que estás buscando, que si se tiene una idea ahora y se puede grabar mañana, es una manera de ir perfeccionando la técnica, tanto en la manera de escribir, de dirigir, sino también en la manera de editar y de grabar todo. Claro, eso ahí uno va desarrollando una práctica que te mantiene más constante de qué tengo que hacer, cómo lo puedo hacer y cómo hacerlo. Después de todos esos trabajos que he realizado, ¿qué has descubierto, digamos, como director, Andrés? Yo creo que lo más importante es saber que no todo lo que uno piensa va a terminar siendo lo que es, y que, como ya dije antes, eso es la mejor parte de todo, porque a medida que uno va desarrollando cualquier cosa en la vida, siempre tiene su éxito cuando de alguna manera u otra siempre te llega emocionalmente ese hecho de que uno está creando algo. Y esa práctica, porque bueno, lo hemos mencionado bastante, apenas empiezas una formación académica, pero ya has tenido otras que de alguna forma van ayudando a que ese proceso tenga una base y se llegue allá con más dudas, que es como lo más importante, que lo que digo yo. O sea, si se va a recibir una clase o lo que sea, si uno ya tiene un bagaje, tiene formas de preguntar, tiene ya cosas que decir y que aportar, y no llegando desde cero. Claro, claro. Sí, definitivamente lo más importante es tener práctica, y uno por su propia cuenta buscar el tratar de enseñarse a sí mismo o de aprender todo lo que uno pueda investigar para saber cómo es la dinámica de un set, cómo es la dinámica de trabajar con actores. Esas son cosas que uno puede investigar por su propia cuenta, y siempre entre uno más sepa y más experiencia va teniendo, todo va a empezar a fluir de una manera en la que uno no se sienta atrapado o completamente perdido, y eso es lo más útil en esos momentos. Bueno, ahorita ya se viene, digamos, un cambio también de equipo, por así decirlo. Ya estabas acostumbrado a unos compañeros, a unos amigos. ¿Qué expectativas tienes de ese nuevo proceso de formación? Yo creo que en un futuro, cuando ya todos crezcamos un poco más y tengamos más experiencias, todo va a empezar a fluir mucho más sencillo, y no solo eso, van a empezar a llegar más personas, lo cual será perfecto, y las ideas probablemente fluyan de una manera más, ok, ya sé cómo hacer esto, entonces tal y tal y tal cosa, y prontamente esperemos que todo vaya fluyendo a su debido momento. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por haber venido a Expresión Visual, felicitaciones, y vamos a estar muy atentas de todos esos trabajos que vas a traer de ese nuevo proceso académico. Espero que nos visiten nuevamente. Muchas gracias. Bueno, ustedes en sus casas, si también quieren participar en Expresión Visual, me pueden escribir a jessica.blandon@canal14.tv. Chao.